desgranar un poco más las propuestas. ¿Te imaginas que debería ser de discusión o simplemente como fueron los debates hasta ahora, exposición? Me parece que tiene que haber debate. Los formatos muy preestablecidos, digo, a ver... Digo, por si no podés contrastar. Si uno dice, voy a implementar el 82% para los jubilados, bueno, ¿cómo? Y si no contrastás una idea con otra, es imposible, ¿no? Se tiene que poder discutir. Lo del 82% es algo muy sentido, muy discutido. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, para los empleados públicos lo tenemos, no por decisión, como dice Hermes Wiener a veces de él, sino de las gestiones anteriores. Ahora, la pregunta ¿es sostenible en el tiempo? Hoy la caja de jubilaciones tiene un déficit enorme. No podemos pensar, obviamente, en términos de déficit una caja de jubilaciones, por eso nos hemos opuesto al intento de reforma que se lanzó por estos últimos meses. Ahora, indudablemente, la discusión es cómo sostenemos eso en el tiempo, y se sostiene en el tiempo grabando los sectores económicos más poderosos. Bueno, ¿está dispuesto Macri a hacer eso para sostener, por ejemplo, el 82% móvil? Hoy, para aquellos que cobran la mínima, con las medidas que ha propuesto Daniel Scioli, se estaría pasando el 82% móvil, que es la devolución del IVA en el consumo, ¿no es cierto?, a través de la tarjeta argenta o cualquier otro tipo de mecanismo de consumo. Bueno, eso es una medida progresiva, inteligente y sostenible que ha propuesto Daniel Scioli para que al menos una gran cantidad, porque son muchísimos, de jubilados y jubiladas que cobran la mínima, estén cobrando el 82% de móvil con respecto a el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, que hoy cobran los trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso es de alguna manera ser propositivo y poder demostrar la sustentabilidad de esa medida. Me parece que en el debate inevitablemente va a tener que haber debate y no compartimento de estancos, porque lo hemos visto acá en la provincia de Santa Fe, son formatos que son como un corset, ¿no?, y que no ayudan demasiado, mucho menos si son 2 minutos por tema y sin posibilidad de explayarse más. Me parece que siendo 2 candidatos se simplifica la cosa y se puede dar un debate realmente interesante, ¿no?, y un cruce de ideas. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, sí. Aníbal Fernández acusó sobre todo al informe de la ANATA de su derrota. ¿Vos qué apreciación haces? Mira, no sé qué impacto puede tener hoy la ANATA. La ANATA es de alguna manera un conductor televisivo que le apunta a los convencidos, a los que de ninguna manera jamás iban a votar a Aníbal Fernández ni a Scioli. Puede haber habido factores concurrentes, tampoco tengo por qué dudar de lo que planteó, de algún tipo de infidelidad de algún dirigente local. Me parece que puede ser una sumatoria. Sí tengo para mí que quizás una interna en la situación delicada, ¿no es cierto?, que se venía dando en la provincia de Buenos Aires, o con números tan ajustados, no fue positiva. La interna me refiero entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, ¿no? Pero bueno, los dos tenían vocación por ser gobernador de la provincia y no se lo podía prohibir nadie, ¿no? Quizás una fórmula de síntesis, quizás Randazzo de candidato a gobernador, pero bueno, son todas historia contrafáctica, no quiso, y me parece que, bueno, eso también es criticable en un dirigente político que dio todo por este proyecto político, pero al que este proyecto político también lo puso en lugares de protagonismo que de otra manera no hubiese accedido a determinado reconocimiento, ¿no? Porque está claro, Randazzo ha hecho una gestión fantástica, ha recuperado los ferrocarriles nacionales, que es un largo anhelo del pueblo argentino y de muchísimos pueblos que hay que verlos ahora mismo, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, que estamos recuperando Rosario, Córdoba, con el primer tramo a Tortuga, cómo empiezan a revivir, ¿no es cierto?, todas esas localidades. Ahora también tengo claro que está ahí porque lo decidió la Presidenta de la Nación, y la decisión política de reactivar los ferrocarriles es de la Presidenta de la Nación, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, el votante de Massa, ¿va a votar a Scioli? Me vas a decir que sí. Pero la pregunta va, ¿por qué lo va a votar a Scioli y por qué no lo va a votar a Macri?
Mira, yo creo que hay algo que hay que estudiar del domingo, ¿no? Que estaba muy claro que se había instalado ante el domingo que el que tenía chance de llegar al balotaje era Mauricio Macri, ¿no? Dando por descontado que Daniel Scioli ganaba las elecciones. Que el que tenía chance, que podía dar la disputa, podía ser Mauricio Macri. Lo que hizo que muchísima gente que tiene una mirada muy opositora al gobierno dijera, este es el caballo ganador, este es el que va a llegar a la meta y que nos va a permitir a quienes adversamos este proyecto político, llegar al balotaje. Y creo que los que votaron a Massa, a Stolbizer, a De Caño, sabían que su candidato no iba a llegar a esa situación. Por lo tanto, eso cifra de alguna manera en nosotros la idea, la esperanza de que una parte importante de esos votantes no está definido en función de este clivaje de oposición o oficialismo, sino a partir de ideas, propuestas. Y ahí me parece que hoy, si vos me preguntás, la elección no está definida, va a depender mucho de lo que haga, va a depender del debate, de lo que haga cada candidato, de que hagamos quienes somos militantes. Nosotros desde ayer mismo, las distintas organizaciones del justicialismo, del Frente para la Victoria, estamos trabajando para ir casa por casa, y ahí no hay ni dirigentes, somos todos militantes, casa por casa, hablando con los vecinos, explicando lo que va a hacer Daniel Scioli de aquí en adelante, dándole continuidad a un modelo de desarrollo, y lo que nosotros creemos que es el proyecto de Mauricio Macri. La duda será, en todo caso, de los votantes de Massa, cuáles tienen una mirada muy, muy opositora al gobierno nacional y cuáles lo han hecho acompañando a Massa, entre otras cosas, incluso desde cierta identidad peronista. Nosotros hemos visto que en la ciudad de Rosario, en los lugares donde mejor le ha ido Massa, que ha salido segundo, son barrios donde Daniel Scioli ha salido primero, barrios tradicionalmente peronistas. Empalme Granero, barrio de la Carne, toda la zona sur, en el oeste, etcétera. Esos barrios, Ludueña, esos barrios donde Mauricio Macri ha quedado a una distancia muy grande, son barrios donde en general son votos peronistas. Y ha salido Daniel Scioli primero, Massa a no mucha distancia segundo. Bueno, ese voto creemos que es el voto que tenemos que ir, charlar, trabajar, y que puede de alguna manera acercarse acá. Obviamente habrá un voto a Massa con una mirada de radical oposición al gobierno que seguramente apostará a Macri. En la disyuntiva de esa pelea se resolverá. Lo mismo sucede con el voto de Stolbizer, de Del Caño. Ayer Del Caño dijo que ellos van a llamar a votar en blanco. Nadie es dueño de esos votos, y mucho más cuando supuestamente son votos de una mirada transformadora de la sociedad. Uno a priori entiende que es muy difícil que acompañen un proyecto tan regresivo como el de Macri, ¿no? En relación a las encuestas, ¿qué impresión tenés? ¿Hay que seguir usando las encuestas? Como la vienen pifiando. Mirá, yo creo que, yo siempre digo, cito a Aníbal Fernández, que dice que las encuestas son como las morcillas, ¿no? Que solo sabe lo que tiene adentro el que las hizo. El problema es que esta vez, los que la encargaron y los que la hicieron, inclusive se daban números, ejemplo Macri, las encuestas que encargaba Macri, que difundía, que son encuestadoras que generalmente trabajan con Macri, no le daban esos números o esa cercanía con... Sí, hasta 5 le daban. Como máximo, por eso digo... Como muy, el que más lo beneficiaba más, le daba 5 puntos de diferencia, pero la mayoría era 8 o 10. Es muy difícil. Yo tengo por costumbre, cuando veo una encuesta que nos va bien, no ponerme tan contento, y cuando veo una encuesta que nos va mal, no ponernos tan mal, ¿no? Y uno a veces hace un ejercicio de promediar. En este caso no sirvió promediar ninguna encuesta porque realmente, honestamente, no se dio. Y me parece que siempre hay un margen muy grande de error que tiene que ver con que quizás ahora sea más fácil, ¿eh? Para esta obviamente hay dos opciones, es uno u otro, ¿no? Los últimos días, hay mucha gente que define los últimos días. Influye mucho esta idea, bueno, a ver, este es el que le puede ganar a tal otro, bueno, voy con este.
Entonces me parece que puede haber influido esto, incluso alguno que podía llegar a votar otra opción. Doy un ejemplo, en el caso de Stolbizer, que ha tenido una elección no muy buena, ¿no es cierto? Me consta, hablando con gente, etcétera, que hubo votantes que se le fugaron hacia Macri y hacia Scioli, por miedo al otro, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, es un juego muy difícil. Yo creo que acá no hay ninguna ciencia, lo que hay que, de acá en adelante, ser extremadamente propositivo, ser claro cuál es el modelo que propone cada uno, y bueno, que después decida la voluntad popular, ¿no es cierto? Y en el caso de quienes somos militantes, trabajar de aquí hasta el 22, absolutamente todos los días, recorriendo, caminando, hablando, utilizando estos espacios que son para nosotros valiosísimos, que no dejan de ser también una forma de entrar a la casa de la gente. Pero hablando de encuestas, hace poco teníamos en mano una encuesta donde veíamos que la inmensa mayoría de los rosarinos, se puede trasladar al país, deciden su voto y hablan de política casi exclusivamente con los amigos y con los parientes, ¿no? Esto no era así en otro momento. Uno hablaba en el club, uno hablaba en el trabajo, uno hablaba en la escuela. Bueno, pero a lo mejor esto tiene que ver con que ya hablar dos pensamientos muy diferentes, hay mucha crispación. Se pelean. Y se pelean mucho. Entonces Como uno decíamos opta a cuando hablar éramos por el chicos. que piensa igual Sí, que uno. pero bueno, uno habla con... No siempre la familia piensa todo igual, me pasa a mí. Por eso, mi con el familia. gente que no se habla con los primos. Ni con los amigos piensan todo iguales. Ya pero sabemos qué pasa en tu familia. Por eso digo, pero uno siempre, digo, me parece que producto de procesos históricos que, bueno, son muy difíciles de desentrañar, pero de largo aliento, se empezó se recluyó un poco la política un poco más en el ámbito más chiquito, más familiar, etcétera, ¿no? A veces uno intenta romper eso y ir y tocar el timbre y hablar con un vecino es una forma de hacerlo. A veces hay una buena recepción, a veces hasta te hacen pasar y tomar un mate, y otras veces, bueno, incluso está el miedo hasta al robo, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo momentos de dificultad con el tema de seguridad, entonces hay dudas, pero yo tengo muchísima expectativa y tengo la intuición de que si logramos instalar la discusión sobre modelos de país, sobre modelo económico, social, todo esto que en el primer bloque señalaban, ¿no? Los industriales hablando de algo, los mercados diciendo, bueno, este es nuestro candidato, etcétera. Si logramos instalar esa discusión, si logramos mostrar que Mauricio Macri es Broda, es Per, Melconian, y que nosotros somos la apuesta a un modelo de desarrollo productivo, bueno, me parece que tengo la expectativa de que haya más de la mitad más uno de los argentinos que apuesten a esto y que tengan memoria, ¿no? Bien, Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. gracias. Siempre.